Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Existen muchas razones, hermanos, por las cuales nos sentimos nosotros a veces contrarios a la voluntad de Dios. Es decir, no actuamos como verdaderos siervos e hijos de Dios por esos conceptos. Y aún más, no hacemos la voluntad de Dios por esos conceptos personales, de lógica, tradición, cultura. Aún más, perdemos muchas bendiciones grandes que tenemos por causa de esos conceptos personales, problemas de cultura, de estructura moral, de conceptos y de voluntad humana. Ese fue el caso de Jonás. Y quiero usarlo como ejemplo para que desmenucemos un poco la actitud de Jonás y nos demos cuenta que quien fuera el quinto de los profetas menores y ministró aproximadamente por el año 825 antes de Jesucristo, un varón escogido por Dios, como sus conceptos personales, históricos y razones por la lógica le llevaron a rebelarse contra lo que era la voluntad de Dios y actuó y trabajó en contra de la voluntad de Dios. Y no hubo victoria en la vida de Jonás hasta que se humilló y oró con un corazón sincero. Dios lo escuchó y restauró su situación para que aún sin honra, pero cumpliera la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que se desprenden de esto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Su nombre, traducido, quiere decir paloma. Y aunque de paloma él no tenía nada. Porque Jonás era un tipo de personalidad que se metía en problemas rápido. Él arremetía y vámonos. Y ahí lo probó aún con Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, y le dijo, ve a Nínive. Aquí está mi pasaje para Tarsis. Bueno, vamos a desarrollar el pensamiento. Jonás, había nacido en Gad Hefer. Esto es al norte de Galilea. Y allí se desarrolló en
Gat-Hefer de Zabulón, dice la palabra de Dios. Y aunque no lo voy a leer, pero lo pueden encontrar en Josué capítulo 19, versículo 13, donde se encontraba ese lugar, al norte de Nazaret en Galilea. Y esto, claro, pone que los fariseos desconocían bastante al decirle al Señor Jesucristo: hey, tú eres de Galilea, míralo bien, nunca ha salido un profeta. Pero Jonás era de Galilea. Y Jonás había salido, el quinto de los profetas menores, repito, de Galilea. Y si leemos en San Juan capítulo 7, San Juan 7, 52, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estaban equivocados. Sí, había salido de Galilea Jonás. Y hay una cosa que debemos meditar aquí, porque hay una similitud entre ese mensaje a lo que ocurrió. De Jope, o Job, lugar que el Señor me permitió estar allí en mi viaje a Israel, Dios no solo mandó a Jonás para que fuera a Nínive, pero también mandó a Pedro para que fuera con los gentiles a Cornelio el centurión. Cosa esta que vamos a hablar después. Lo cierto es que los conceptos de Jonás eran diferentes a los conceptos de Dios. La apreciación de Jonás, por las razones que vamos a explicar, él no podía aceptar, no podía admitir que Dios ofreciera salvación a Nínive. Él no podía bajo ningún concepto creer que era justicia de Dios. Y eso nos ocurre a nosotros mucho. Que a veces, si por la lógica las cosas van contrarias a lo que Dios está haciendo, consideramos que Dios es injusto. Nuestros conceptos nos hacen pensar así. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y cuántas veces alguno de ustedes no se atreva a levantar la mano? Porque no es mi propósito lastimarlo. Pero ¿cuántas veces hemos dicho: tú no eres justo? Porque así es la dimensión humana. Así somos los humanos. Nuestro concepto, nuestra cultura, nuestra filosofía a veces se hace más aguda y más poderosa en nuestra voluntad que el concepto claro de la palabra de Dios. ¿Ha pasado usted alguna vez? ¿Le ha ocurrido eso alguna vez? Sin entender, amado hermano, sin entender que nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestro propósito no es el propósito de Dios. Por eso es que Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Porque en la dimensión de Jesucristo nadie puede elegirlo, solo el Espíritu Santo nos capacita. Si oramos, si gastamos tiempo con Él, para que nos dirija a toda verdad, a esa verdad de la dimensión de Cristo, a esa verdad en la dimensión de la fe, no en la lógica, como no es la estructura nuestra. La lógica es la palabra clave en nuestra dimensión humana del primer Adán. Fe es la palabra clave en la dimensión de Jesucristo. Y fe es revelarse lo que no se ve, lo que no se entiende, pero se cree. Luego entonces, aquí encontramos a Jonás en esa situación. Vamos a leer en Jonás capítulo 1. Voy a leer el versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí los conceptos, observe esto. Dios habló y él no le contestó. No lo dijo ni me voy. Que sí. Arrancó y la respuesta fue para el otro lado opuesto. Enojado con Dios. ¿Por qué era el enojo de Jonás? Porque Jonás no quería hacer la voluntad de ir a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Primero eran gentiles, inmundos, repugnados por los que bajo la ley de Moisés vivían como los castos, los dignos, los escogidos de Dios.
Además de eso, Nínive, en tiempo que Asiria subyugó a Israel, ellos cometían barbaries con los israelitas. Y para mostrar su poder, que nadie se levantara, entre las torturas que ellos ofrecían a los israelitas, agarraban a los hombres o mujeres. A veces los acostaban boca arriba y entonces con una estaca bien preparada y aguda a la punta, se la clavaban en el centro del cuerpo. Los paseaban clavados para que los demás vieran. Y después, en huecos que tenían preparados, volteaban, ponían la estaca y la persona se iba enterrando cada vez más en la estaca hasta que moría. Algo espantoso, algo horrible. Jonás sabía de eso, lo que habían hecho los asirios tiempo atrás. Otra cosa que hacían, clavaban 4 estacas en la tierra, amarraban despegado de la tierra a la víctima que se rebelaba, aquellos no querían dar una lección, lo amarraban por las manos y estiraban las cuerdas hasta lo más que podían y por los tobillos de las estacas de los pies. Lo estiraban que ya no podía ni moverse la persona. Cuando ya no podía ni moverse, venía el verdugo, cogía una navaja y lo pelaban, le arrancaban toda la piel completa, vivo. Y entonces la piel la ponían en exhibición para los demás supieran lo que les ocurriría en caso que se rebelaran contra los asirios. Otra de las torturas que hacían ellos, entre muchas que cometían, era que agarraban al individuo. Lo agarraban o lo amarraban en otras ocasiones. Le abrían la boca. Entonces venía el verdugo, metía la mano, agarraba la lengua y agarraba hasta que se la desprendía de raíz. Le sacaban la lengua y la exhibían. Jonás sabía eso. Jonás sabía quién eran los asirios. Y ahora Dios lo manda a la capital de ellos para decirle: arrepiéntese porque van a ser destruidos. Hey, I don't want that. I'll get out of here. Y por dentro diciendo: ¿es esto justicia? ¿Cómo pisotearon a tu pueblo? ¿Cómo nos humillaron? ¿Cómo nos destruyeron? Y ahora voy a ir yo a llevar el mensaje. No, wait, Charlie, I'll get out of here. Y compró el ticket para Tarsis. Y Tarsis, la Tarsis que habla ahí, aunque hay varios diferentes conceptos después de la investigación, el punto más indicado, basado en que sabemos, ¿no?, que Tarsis, que se refiere en la negociación que hacían con esa Tarsis de ese tiempo, era en España, lo que es hoy Cataluña y ¿qué otro lugar? Al sur de España, creo que era Cataluña y Andalucía, lo que es hoy Andalucía y Cataluña. Ahí estaba Tarsis, bien lejos. Estaba para allá y el partido al lado opuesto, bien lejos. Compró su ticket en la barca, me voy de aquí, yo no quiero saber más nada de esto. Pero eso es sinvergüenza, no les hablo yo. Entonces, cuando montan el barco, ya ustedes conocen la historia, no quiero hacer mucho énfasis, sino que quiero que observen cómo los conceptos de lo que había pasado, de lo humano, fue más poderoso que lo que Dios le mandó a hacer. Y eso ocurre en nuestras vidas. Y por eso muchas veces estamos en una vida mediocre, sin bendición, sin el respaldo de Dios, sin victoria, sin entusiasmo, sin disfrutar el gozo de la salvación, porque estamos viviendo por nuestros conceptos y demás. Soy salvo, Jesucristo es mi Salvador, sí y demás, pero hago lo que yo quiero. Y ustedes son testigos del poder que tiene la cultura y la costumbre. Pues hermano, así soy yo. Pues si eres así, no nace de nuevo. Yo sé dónde vas a estar tú. Dios quiere que su Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y la Biblia establece bien claro que no somos de nosotros, que somos comprados por precio y por precio de sangre. ¿No sabéis que no sois vuestros? Fuiste comprados por precio de sangre. Dios no solo nos creó, sino que nos compró por la sangre de su Hijo. Somos propiedad de Él, somos templos del Espíritu Santo. Y créanme, este templo no puede hablar. El que habla somos nosotros acá, o los que hablamos. Así debe ser el concepto de Dios. Él es el Lord, Él es el dueño absoluto. Lo tenemos nosotros, somos seres, no podemos reclamarle a Dios. No, que esto, porque esto tiene que ser así o asado. No, Señor. Tenemos que educarnos por su palabra y en oración diaria, por lo que hago tanto énfasis en eso, permitirle al Espíritu Santo que nos hable y nos haga entender cuál es la voluntad de Dios y qué quiere Dios que yo haga. Bajo el influjo de su presencia, Él me hace entender lo que Él quiere que yo haga cada día.
Cada día necesitamos la oración. Cada día necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. Cada día tenemos que estar seguros. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Porque no es nuestra voluntad la que se debe imponer, sino la del Señor. Y eso nos traerá bendición. Aquí estaba Jonás entonces ahora, y Dios le dijo, bueno, ¿quieres correr? Allá va. Por sus conceptos, ¿qué le pasó? Se embravece el mar. Y aunque está la tempestad, él sabía que era por causa de él. Él sabía que era lo que estaba impidiendo. Él sabía que era lo que estaba lastimando. Como usted sabe cuál es la situación suya con Dios, yo no lo sé. Usted no sabe la mía con Dios, pero el Espíritu Santo sí sabe la condición de cada uno acá. ¿Cuál es tu condición con Dios? ¿Cuál es tu estatus con Dios? Conocía la intención. No le dijo palabra a Jonás. Dios sabía lo que estaba en su mente. Y donde quiera que se metió Jonás, dice, para huir de la presencia de Jehová. Qué bonitas las palabras que están en el Salmo 139. ¿Dónde voy a meterme que tú no estés? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si me meto en el Seol, ahí estás tú. Donde quiera que me meta, ahí estás tú. La noche oscura que me mete, la noche para ti es como las 12 del día. Donde quiera que me metan, me vas a ver. No hay tiniebla que me pueda esconder. Pero entonces, hermanos, eso nos revela que no podemos esconderle nada a Dios. Lo que tú eres verdaderamente, Él lo sabe. Preséntalo delante del Señor. No lo ignores cuando vas a la oración. Sácalo. Si es un problema de debilidad, si es un problema de pecado, si es un problema de conceptos equívocos, si es un problema de resentimiento, si es un problema de odio, si es un problema de indiferencia, preséntalo delante de Dios. Señor, sácame de este pozo y ponme en la cúspide donde tú quieres que yo esté. De corazón, orando sinceramente. Cuando van a echar suerte, no, ni echen suerte. Yo soy el problema. Tíreme al mar. Observe hasta dónde nos llevan nuestros conceptos. Hasta dónde llevaba a Jonás el recuerdo de lo que habían hecho con sus antepasados. Prefiero morirme, pero no hago eso. Observen, y no tengo mucho tiempo para profundizar más, cómo su cultura, sus conceptos y su dolor sobrepasaba lo que Dios quería que él hiciera. Pero como siervo tenía que negarse a sí mismo. Y es lo que reclama el Señor. ¿Quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. A Él, no tus conceptos. A Él, no tu cultura. A Él. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que practicar. Entonces, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para saber lo que Dios quiere. Bueno, lo tiran al mar y no se arrepienten. Óigame, es horrible ver el mar enfurecido. Y de noche. Y ahí estaba Jonás. Y Jonás, pese a eso, se queda clavado en sus estacas. No se arrepintió. Tírenme al mar. Lo aventaron al mar. Eso es lo que quiero que entiendas. Como una persona, como tú, aferrado a tu cultura, a tus caprichos, a tus personas, puedes estar pecando ante Dios en el nombre del Señor, creyéndote que te dirige. Lo tiran al mar, no, tú querías viajar, aquí viene el submarino mío. Agarra el pez y no se arrepentía. No se arrepentía. Ahí estaban las costillas, aquel mirando. Allá al tercer día, ya no pudo más. Y entonces se humilla y hace la oración humilde que encontramos en el capítulo 2 desde el versículo 1, si gustan leer. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¡Aleluya! ¡Santo! Recuérdate que cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. Y aquí el orgullo de Jonás y todas las cosas. Él reconoce, la salvación es de Jehová. Porque es de Jehová, quería ofrecerse a Nínive. Hay un misterio en esto, hermano. Lo que es dos cosas poderosas que Dios nos ha dado. El misterio de la fe y el misterio de la oración. Es un misterio, pero que en ese mundo que no entendemos nosotros, que por doblar mis rodillas, clamar, levantar mis manos y arrepentirme con sinceridad, yo reciba tanto. La lógica no quiere aceptar eso. Ah, son fanáticos. Ah, no, pues eso es lo que usted cree. No, eso son ilusiones. No, eso, porque el misterio de la oración no pertenece a la dimensión nuestra. El ministerio o el misterio de la salvación y del arrepentimiento no lo podía asimilar Jonás. Que sin practicar ninguna ley ni obedecer nada, van a ser salvos nada más porque se arrepientan, porque yo les aviso, que se mueran todos. ¿Qué lejos estamos nosotros de entender el amor de Dios? ¿Quién podrá escrutar, escudriñar y entender el amor de Dios? ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién puede entender que dé a su Hijo unigénito, que antes de la construcción del mundo ya lo había dedicado al sacrificio de la cruz? Pero cierto es que Jonás se le manda a que vaya a los gentiles y les predique el arrepentimiento. ¿Hasta cuando los conceptos de Jonás lo sumieron en un caos? Hasta que oró. Cuando se arrepintió, entonces Dios dijo, ¿qué? Este es el poder de la oración, el misterio de la oración, que desde el vientre de un pez, Dios lo escucha. Y llega el pez y ¡buah! Dice la palabra, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero con obediencia, ¿no? No nos da un poco nosotros de vergüenza de que un pez entienda mejor que un hombre la voz de Dios. Y ahí llega Jonás, todo sucio, todo estrujado, todo apestoso de los jugos gástricos, vomitado, a llevar el mensaje sin gloria, porque fue obligado por las circunstancias. Y muchas veces nosotros también hacemos, trabajamos y nos quedamos sin gloria, porque no se hizo legítimamente. Sin embargo, ese mismo mandamiento, Jesucristo cuando vino, Jonás que tuvo que cumplirlo, el mandamiento que nos da a nosotros como iglesia es de ir por todo el mundo y predicar, hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo y no vamos ni al vecino, ir por todo el mundo y ni al compañero de trabajo vamos, pero es un mandamiento. Jonás, da vergüenza pensarlo, pero tú y yo, ¿cuándo se abre tu boca para hablar de algún alma? Y está el mandamiento escrito. Aleluya, testifica. Habla de Cristo, que ha hecho en tu vida. Jesucristo es el Salvador. ¿Cuántos como tú están allá afuera? Desesperados, unos maldiciendo, pero porque no conocen a Cristo. Otros renegando, otros esperando. ¿Quién me guiará? Dice la palabra, sigue diciendo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo aprenderán si nadie les enseña? ¿Quién tiene esta luz si no la iglesia? Y tú, Jonás, digo, tú, iglesia de Jesucristo, ¿respondemos al mandamiento? ¿Estamos en nuestro concepto como él estaban los de él? Por lo que había pasado. No, hermano, yo sí acepté al Señor y yo te decía, pero no, eso de ir y eso son mandamientos especiales, no, llamamiento especial, no. Una cosa es llamamiento especial, específico, un ministerio, y otra cosa es un mandamiento. El mandamiento es de ir y predicar. Y ese es para todos, los redimidos por la sangre de Cristo. La Biblia nos dice que vamos a ser sacerdotes y reyes de Jehová. Aleluya. Cuando estemos con el Señor, cuando regresemos con Cristo a reinar aquí por 1000 años. Pero ahora tenemos como
iglesia una misiva que cumplir. Y esa misiva es predicar a Cristo. Cristo es el único Salvador. Él salva, Él sana, Él bautiza, Él vuelve pronto a reinar. Tenemos que llevar el mensaje. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. No hay otro plan. Es el plan y el mensaje es para todos. Se nos trajo a nosotros por gracia a los gentiles. Nosotros somos los llamados a llevarles a los gentiles. Jonás vino a ser el siervo de Dios después que se humilló, oró y clamó. La oración que él hizo de arrepentimiento lo situó en una posición de victoria y volvió a llevar el mensaje entonces. Así dice Jehová, arrepentidos porque van a perecer. ¿Y qué pasó? Que aquellos sinvergüenzas, aquellos que parecía que no tenían salvación, aquellos, hasta el rey dijo, si Jehová va a hacer esto, oigan la voz del profeta. ¿Cuánta fe había en Nínive que Jonás no sabía? Y se arrepintieron y aceptaron el mensaje de Jehová y fueron salvos. Escapa del infierno, viene el infierno. El alma que muere sin Cristo al infierno va, pero Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que tú no vayas al infierno. Él quiere que vayas con Él. El mensaje a Nínive, el mensaje de salvación. El que se arrepintiera y creyera en el Hijo de Dios será salvo. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.